¿Ok? Entonces, vamos a Tu Tu Bishvat. Bishvat. Tu Bishvat el 15 de Shevat. ¿Ok? 15 de Shevat. El día 15. ¿Cómo es? Ahora nosotros hablamos de Rosh Chodesh, ¿verdad? Sí. Hablamos de la luna. Ok, en 15 del mes la luna está llena. Entonces acá es cuando el día estudia. ¿Por qué? Porque hay una discusión, hay 4 años, 4 años nuevos en el calendario hebreo. Hay una discusión en la Mishnah, todavía no hemos estudiado eso, pero vamos a estudiar la composición de la Torah. Entonces, en la Mishnah, que es la Torah oral, la base de la Torah oral, hay una discusión de cuándo se debería celebrar el Año Nuevo de los Árboles, que es Tu Bishvat. Entonces, una opinión dice que debería ser el primero del mes de Shevat, junto con el principio del mes. Y otra opinión dice que debería ser el 15 del mes. ¿Qué importancia tenemos tanto del árbol? En el colegio había al árbol debemos subir, jamás olvidemos. ¿Te acuerdas? ¿Ustedes estudiaron esa canción? No, No. pero tenemos otra del Día Ah, del Árbol. ok. Entonces, lo que pasa con el árbol es lo siguiente. Se le da el árbol representa, ¿desde dónde vemos el árbol por primera vez? ¿Dónde aparece la palabra árbol por primera vez? En Génesis. La creación. Ya te ponen un árbol, no dice ni mata de maíz, ni una planta, ni te dicen árbol. ¿De qué árbol qué? Frutal. Frío, ¿Ah? frío. Ok. Entonces esos árboles, ¿qué pasa? Todos los árboles podían comer menos esos dos árboles. ¿Y un árbol era qué? ¿El árbol de qué? De la vida y de la sabiduría, ¿no? De la vida y la muerte. Uno de la vida y otro era de el dat, de la comprensión. Que sí, entre lo bueno y lo malo. La persona saber sacar lo malo que tiene lo bueno y desecharlo. Y de lo malo sacar lo bueno y aprovechar. Eso es lo que hacemos con los frutos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos con las comidas. Ok. Entonces caímos en ese mundo. En el mundo de que comieron de ese árbol, quiere decir, de ese árbol comieron. El otro árbol, ¿cuál es el de la vida? ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿Cuál es el árbol de la vida? El que La Torah. Entonces hoy en día tenemos con nosotros los dos árboles. El árbol del conocimiento, de la comprensión entre el bien y el mal, y el árbol de la vida. Cuando nosotros guardamos, dimos Etz Hayim y la Maja Zikiba. Cantan Etz Hayim y la Maja Zikiba. Cuando guardan la Torah, Etz Hayim es árbol de la vida. ¿Por qué? Vamos a darle la reseña y vamos a entender lo que es un árbol. Aparte que el árbol da vida, aparte que el árbol tiene raíz, entonces lo vamos a explicar. Entonces, ¿el árbol qué es? Como dijimos, al comer el árbol determinó qué tipo de vida vamos a tener en este mundo. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en este mundo? El bien mezclado con el mal. Entonces, vemos que todo el mundo, todo está, no hay perfección. En todo lo que hacemos no hay nada de perfección. todo también. Todo está mezclado. Nadie puede esperar perfección porque se va a amargar la vida con la perfección. Y la perfección te va a conducir a cosas desastrosas. Por ejemplo, los alemanes querían ser perfectos. Mira, te das un holocausto. Te lleva a no soportar al otro, te lleva a tú creerte mejor, te lleva al orgullo, también la excelencia, como dicen, la calidad, pero siempre hay algo, nada es eterno, solamente Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos, a quitar lo bueno de lo malo y sacar lo malo y quedarse con lo bueno, y de lo bueno, de lo malo, sacar lo bueno. Ahora, todo eso me va a hacer me determinó qué mundo tenemos hoy en día. Y nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? Ahora, así estuvo el mundo 2448 años, porque hay una cronología
que dice que Dios va a tener los 2000 primeros años, van a ser años de qué? Años de creación del mundo, y va a haber una confusión, cada uno va buscando su canal, su camino, su sendero que va a servir, que va a seguir, etcétera. Los segundos 2 años, los segundos 2000 años van a ser de establecimiento de la espiritualidad en el mundo. Y los últimos 2000 años van a ser materialismo, como hoy en día, todo es materialismo. Y ya al séptimo milenio, ¿verdad? Es como Shabbat, son como los 6 días de la creación, el séptimo Shabbat, igualito. Entonces, Dios nos dio en el año 2448 el otro árbol, que es la Torah. Que la Torah, es más, los palos de la Torah y todo se llama Etz Hayim. Y la Torah va a ser el antídoto para el primer árbol. ¿Estamos bien? Esta es la base de todo. Todos sabemos de que estudiamos en el colegio, de que lo vemos en la calle, lo vemos en el jardín, lo que sea, que es un árbol. Un árbol que tiene raíces. Como dice el Teilim empieza también con la analogía de un árbol. Agarra los salmos. Dice, bienaventurado el hombre que anda por es como es ese hombre. Es como un árbol que tiende raíces profundas y aunque venga un eso es. Pero ¿qué pasa con las personas que todo es el tallo y el ramaje y todo eso? Pero No, las raíces son eso. Viene un viento, no tiene bases. Raíces, ¿qué son raíces? ¿Qué podemos decir raíces para nosotros que son? la fundación. Son todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos, los valores, etcétera. La persona recibe en su casa valores, la persona recibe educación, recibe cosas buenas. Aunque venga el que venga, lo manden donde lo manden, él va a seguir por buen camino, no se va a echar a perder, como decimos acá. ¿Ok? Y hasta el mismo Teilí empieza con un árbol. Del árbol salen ramas, ¿verdad? El tallo o el tronco es lo principal. Para que se llame árbol tiene que tener un tronco. Por ejemplo, para nosotros, a manera, no hemos entrado todavía en las bendiciones, ¿verdad? A fondo, pero sí estudiamos las bendiciones. Sí estudiamos las bendiciones, ¿verdad? La, Me sonó Sheacol todavía. Ok. Bueno, ahora después te tengo que estudiar esto y otra cosa y después viene eso. Entonces, viene la un árbol, por ejemplo, el cambur, el banano, el plátano, es un arbolito, ¿verdad? Pero un arbusto a la vez. ¿Por qué? Parece un árbol, pero es un arbusto porque no es leñoso. Yo no puedo sacarle de él leña ni puedo hacer una madera, ¿verdad? Ok, dura apenas 2 años. Dale otro hijo y un pueblo que sea por debajo, le está la otra planta. La lechosa, la papaya, también es un arbolito, ves que tiene cierta altura y todo, pero tú ves que bianual, que dura 2 años, y es hueco. Si yo lo quiero hacer con él una fogada, una madera o algo, tampoco. Entonces, son definiciones de un arbusto como un poquito más fuerte, pero no es árbol. Árbol es aquel que tiene fuerza. Y dentro de las plantas del mundo vegetal se considera el árbol como el más elevado entre los vegetales, los frutos. ¿Ok? El árbol dura más tiempo, y muchos años, hay árboles de muchos años. Hay árboles que no dan frutos comestibles, pero tienen otras funciones, madera, sombra, etc. Hoy vamos a hablar, tu Mishpat se centra en árboles frutales. Árboles frutales. ¿Ok? Árboles frutales.
Estos árboles frutales, ¿verdad? Estos árboles frutales, ¿qué pasa con ellos? ¿Ah? La fruta, Dan frutas. comida, ¿no? Ok, entonces para tener tiene la raíz. ¿Cuál es la facultad de un árbol? Un árbol, si podemos ver los científicos, todavía no han llegado a la conclusión con certeza. Hay teorías de cómo llega el agua hasta el ápice de un árbol. ¿Cuántos metros tiene un árbol? También, Depende. bueno, si te vas a los pinos, Correcto. Estados Ya Unidos, tiene las bellotas, tiene las bellotas. Ok. Pero esos árboles, ¿cómo sube el agua para allá? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué bomba? tiene una bomba chica ahí abajo, ¿Dónde? contigo, ¿Dónde? en la raíz. Las raíces. Ok. Sí, las raíces, pues, las raíces siempre buscan agua, pero tú ves que las carreteras están rotas, a lo mejor, y están buscando donde hay agua, se meten en ellas. Pero, ¿qué pasa? Hay dos fuerzas del agua. El agua tiene dos fuerzas, cohesión y adhesión. Cohesión, las mismas moléculas se cohesionan, se unen. Y adhesión se, se pega donde está, por ejemplo, el vaso, tiene agua un termo, tiene el agua, está junta para que pueda ser líquida y a la vez se adhiere para que pueda ser transportada, para que yo la pueda beber. Entonces, eso es lo que tiene el agua. Ahora, ¿qué tiene ¿cómo se llama? El árbol tiene capilares. ¿Qué son capilares? Pitillitos así chiquiticos, células unidas, que una manda la fuerza para el otro. ¿Ah? El equivalente a las venas, Correcto, pero las venas tienen un corazón, la bomba no está llena. que es la bomba. El árbol no tiene corazón. Y si las venas capilares son la bomba, Esa es la cosa, pero no sabe cómo se funciona. Eso no es el caso de nosotros en Tubishbak, pero es para saber la maravilla que es un árbol. da, Hay teorías, hay muchas teorías, pero no hay cierta ciencia cierta, no hay nada. Ahora, llegó el árbol va a tener un ramaje. ¿Qué es un ramaje? Si los valores son las raíces y el tallo es hasta dónde puede llegar la altura de la que puede llegar, ¿verdad? ¿Para qué necesita el tallo? Para subir, para sostener las ramas, y las ramas tienen otras ramas, igual que las raíces tienen otras raíces más pequeñas, y las ramas tienen las hojas, el tronco se necesita para tener las ramas, para tener hojas, y las hojas hacen que el árbol produzca su propio alimento, cosa que el hombre no puede hacer. El mundo vegetal puede producir su propio alimento, nosotros no podemos producir los alimentos, tenemos que ir a comprar alimentos o cultivar alimentos o criar animales o algo, pero no podemos producir alimentos. Ellos tienen la fotosíntesis, etcétera, la clorofila, etcétera. Ahora, ese árbol, entonces saca el agua que tú dijiste que sube, es agua, lo que se llama savia bruta, ¿verdad? Así le llaman savia bruta, porque eso no alimenta. Sube el agua con todos los componentes que hay, minerales que tú le tiras abono, o lo que hay en la tierra, sube. Al ápice va a estar por las hojas lo procesan con la fotosíntesis, va dando alimento, etcétera. Y al bajar, lo que baja y va a distribuir a todo el árbol es alimento. ¿Qué alimento es? Se llama la savia elaborada. Savia con vena de Venezuela, nosotros sabemos. ¿Ok? Entonces, esos son así como funciona el mundo. Por eso es que te dan la analogía de la creación de los árboles, de que mira el árbol de la vida y el árbol de la otra, es más profundo de lo que dijimos. Entonces, así funciona el mundo. ¿Cómo funciona el mundo? Nosotros aquí abajo, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con lo que se le llaman raíces a las tradiciones, ¿verdad? Nosotros rezamos, nosotros trabajamos, nosotros estudiamos, etcétera. Hacemos lo que hay que hacer, cumplimos la Torah. Eso sube
tienen 10 estaciones, igual que los árboles, se llama el árbol de la vida. Sube y va a bajar ya. Cuando recibimos de arriba, decimos todo bendecido y elaborado. Como la lluvia, ¿verdad? ¿Cómo sube la lluvia? Vamos a ver que hay un charco, o hay un pantano, o hay un lago, o hay un río, o haya un mar o un océano. Le da lo mismo. Sea salada o sea dulce, le da lo mismo lo que sube. Va a subirse con la evaporación. Tiene su proceso. Cuando crea las nubes, ¿para qué te va a dar las nubes? Te va a dar agua de mayor calidad, ya vamos a llamarla filtrada, procesada, con el nutriente, con el pH de acidez básico con los nutrientes, etcétera, del cultivo que necesita en cada lugar. Por ejemplo, necesita en el estado portuguesa, necesita esto para el arroz, te lo va a mandar. Y necesita eso para el tomate allá en el otro estado, le va a mandar. Y necesita el maíz aquí, y necesitas en tu casa esto, te lo va a mandar. Con la calidad que necesite. Mejor con qué computadora, ¿verdad? Y nadie le dijo a nadie cómo tiene que mandar. Y le mandamos agua de charco y agua de salada y agua de río y agua, etcétera. Ok, así funciona el mundo. Nosotros rezamos, nosotros hacemos mitzvot, nosotros tratamos de cumplir. Tenemos errores, somos humanos. Y todo eso sube. Y necesito. Ahora, ¿cómo se llama este mundo? Como la raíz de este mundo se llama el mundo femenino. Por eso las mujeres usan talit, o sea, las mujeres usan tefilín. Pues hay ciertas mitzvot que no hacen. Y el mundo superior se llama el mundo femenino, dador. Aquí se llama un recipiente. Lleva el mundo inferior, se llama, Femenino. y el superior también. Sí, el superior masculino. Ah, el superior masculino. Entonces, femenino seduce al masculino y el masculino le manda. No tenemos que seducir al mundo superior. Eso es todo. Entonces, esa es la analogía de que el hombre es como el árbol. Hay un versículo que dice en la Torá que el hombre es como un árbol. Así como el árbol tiene hijos, que son los frutos que van a dar la continuación de las próximas generaciones, también la persona tiene hijos, que son los que dan garantía para las próximas generaciones, etcétera. Y todas las raíces, los valores, las ramas son hasta donde llega la influencia de la persona en su buen proceder o en su mal proceder, hasta donde llega. Las ramas son hasta donde puede llegar el árbol. Las hojas son cómo produce la persona las cosas buenas, etcétera. Los frutos son los hijos. Las raíces son los valores. El tronco es la parte central, es lo que tú tienes que, cómo te sostienes tú en este mundo a pesar de cualquier adversidad que tenga, vientos, etcétera, que son cosas malas, cosas esto, problemas, salud, dinero, cualquier situación, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la analogía que aparece en la Torah de que dice que el árbol es como el hombre, o el hombre es como el árbol, perdón, el hombre como Adam u Ish, no dice que es como, dice que es. Ok. Ahora, ¿por qué celebramos Tu Bishvat? ¿Y cómo se celebra? Tu Bishvat, había que darle algo, porque en esta época, en el hemisferio norte, en Israel, están terminando las lluvias, está terminando el frío, ¿verdad? Y ya hay muchos árboles que se llaman caduciformes. Por ejemplo, el manzano, el peral, todos son árboles que pierden sus hojas en invierno, como una protección. Entran en latente, van a ser latentes, están vivos, como nosotros durmiendo, como el invernadero como inverna el lobo igualito. Entonces, pasan ahí, entonces no gastan energía, no sudan, no transpiran, entonces al no transpirar no pierden energía, pero tampoco Acá. pero gastan. Entonces se mantienen ahí la inclemencia del invierno. Después ahí mismo, después cuando empieza, ¿para qué es lo que causa que que se active? Causa cuando la Tierra empieza a calentarse, porque toda la energía donde va, de lo más caliente,
a lo más frío. Si tú quieres hacer algo bueno, tienes que emocionarte, ¿verdad? Y tienes que tener, ¿cómo se llama la emoción? ¿Cómo se llama? Ganas de hacerlo, etcétera. Entonces, al hacerlo, tener ganas, tú, ese es el calor tuyo corporal que te permite el impulso, correcto. Lo mismo pasa con ellos. Al tener las raíces, a pesar de calentarse el calor, ahí se dispara ya y empiezan a otra vez eso. Empieza a producir. Entonces, por supuesto, esa es la razón material de eso. Ahora estamos entre Hanukkah y Es Purim, Purim. que son dos fiestas, dos festividades de qué? Que, no, que son posteriores a la Torah. No aparecen en la Torah. Correcto. Y también Purim, una fue en Persia, después de todo, y otra fue en Israel, Jerusalén. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos días hay entre Hanukkah y esto? ¿Y cuántos días hay entre este y Purim? Queda en medio, más o menos en medio. Y te da los mismos valores. En Hanukkah te querían quitar la identidad. Y no importa, no te quieren matar, quieren identidad, que sea griego. Y en Purim te querían quitar la vida, desaparecer. Y esto está en medio. El árbol se defiende así, es de quitarle su función, que es dar frutos, y quitarle la vida, que se muera en invierno. Entonces, todo eso cuando empieza otra vez a retoñar, esa es la grandeza de tu Bishvat. Ahora, los frutos, hay diferentes tipos de frutos que se asemejan a la vida, que son los hijos o son las situaciones de la vida. A veces hay personas que no tienen hijos, no se casaron, pero tienen alumnos, tienen sobrinos que le enseñan, etcétera, etcétera. Y son personas, no son porque no tuvieron hijos, no es que no son útiles ni nada, etcétera. Cada uno tiene su función en la vida. Entonces, lo que hacen es, igual que el fruto es así. Entonces, que va en diferentes tipos de fruto. Este mundo, que es el mundo de la acción, tenemos dos cosas. Dijimos que al principio comió Adán y Eva, y Adán y Jabá comieron del fruto del bien y del mal. Entonces, hay el bien por un lado y el mal por otro lado. El bien vamos a llamarlo la pulpa del fruto, y el mal, ¿qué lo vamos a llamar? La concha. Ahora, el mal en este mundo sirve para algo, como la cáscara sirve para proteger al fruto. Sirve para proteger. Pues si yo comparo un cambur sin cáscara, ¿cuánto va a durar el almacenaje? Me lo tiene que poner al vacío y congelado. Y desde que se inventó el vacío y congelado, la especie hubiera desaparecido hasta que... Ok, entonces la naturaleza crea eso. También tiene que tener colores llamativos para los animales, porque de ahí viene la supervivencia de la fruta, porque son de semilla. Entonces estamos hablando de árboles que son a través de semilla, porque hay otras especies que no son a través de semilla, son vegetativas, que yo agarro una estaca y la tengo que eso, o tengo que cualquier otro sistema que sea. Entonces lo importante es la semilla, como la persona tiene la semilla y sale una semilla, etcétera. ¿Cuándo nace un bebé? ¿Cuándo se fue? Pero cuando nace. ¿Cuándo se empieza a formar en la mamá? ¿Cuándo se fecunda? En el momento de cuchi cuchi. No, cuando se pudre la semilla. En los 3 días que está ahí, se empieza a podrir. Y cuando se pudre, eso, cuando empieza ¿cómo se dice? Germinar una semilla, no se pudre la tierra. Cuando llega el momento más duro, etc. ¿Cómo va a venir la resurrección de los muertos? Tenemos la bendición en la amidad que decimos en el rezo que dijimos ahora,
La segunda bendición es Mehaye Ametim, quiere decir que hacer resurrección de los muertos. ¿Cuándo crees que van a salir los muertos? Cuando se pudra todo lo que hay ahí salen los muertos. No hace falta. Una célula para que saque un tejido, tiene que dañarse la célula para que saque el tejido. Claro. Ok, entonces esa es la fundación del árbol. Entonces el árbol se asemeja a la persona en esas cosas. La fruta, que es lo que nos interesa a nosotros del árbol frutal. La fruta, que es lo que nos interesa, ¿cómo es la fruta? Vimos que hay varios tipos de frutas. Depende cómo esté la semilla en la fruta. Si la semilla está dentro, quiere decir que está protegida por la parte. Es un tipo de fruta. No vamos a entrar porque eso es muy profundo, no voy a entrar en eso. Hay, por ejemplo, la fresa. Cada puntico, cada puntico eh, amarillo, amarillo que hay, que se llama que es un fruto, no una semilla. Y lo rojo es el gel que protege la semilla. Tú estás comiendo el gel que protege la semilla. Pero igual que la manzana sería de él, que protege las No, espinas. igual que, por ejemplo, el tomate. Tú agarras un tomate, tiene un gel adentro de la semilla. Claro, ¿Para qué sirve ese gel? Para que no germine la semilla dentro del fruto, claro, sino que cuando tú la saques, se mantenga ahí. Cuando ven un animal, llámese hombre, tortuga, perro, gato, lo que ves. Entonces viene y entonces se secó, en el medio ambiente se seca, en la industria seca la semilla para hacerlo, entonces la maquinita. lo seques y al secarlo, ahí se produce. Quiere decir que está protegido por ese gel. Entonces, eso es una fruta. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso análogo a que hay frutos externos con semillas externas. Otro tipo de fruta, ¿qué puede ser? Otro tipo de fruta. De, Kiwi, que cuando lo partes tiene una semillita. la semillita ahí es igualito, pero está protegido por la membrana. Hay cáscaras más densas, más anchas. Ahora, todas tienen cuatro capas, igual que los órganos humanos. Porque tienen cuatro capas, porque el número de la santidad es cuatro. ¿Por qué el número de la santidad es cuatro? ¿Cuántas letras tiene el nombre de Dios? Cuatro, Cuatro. Después del diluvio, ¿cuántas estaciones hizo Dios en el mundo? cuatro. Cuatro. Después de la cuántas matriarcas necesitó el pueblo de Israel para ser pueblo de Israel. Cuatro matriarcas. Y cuatro mujeres, la última de Jacob, para poder sacar. ¿Cuántas copas toma en pesa? Cuatro. El tzitzit, cuando te ponga el talí, ¿cuántos tzitzit tiene? Cuatro. Tefilín, ¿cuántas para yo tiene? Cuatro. Etcétera. Muchas cosas. De cuatro. Pero todas esas cosas de cuatro, también cuántas capas tiene un fruto, exocarpio, mesocarpio, endocarpio y la pulpa. ¿Ok? Todo eso tiene. ¿Cuántas partes tiene un árbol? Raíz, tallo, ramas, hojas y el fruto. Sí, Va el fruto y el fruto viene de allá. Igual, ¿cuántos rezos hay en Shabbat? Cuatro. Por uno más. Ahora, de aquí hay una pregunta, ¿alguna pregunta? ¿cómo se celebran? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Esa era la introducción. Ahora, ¿cómo se celebra? Simplemente no hay celebración. Ya voy a explicar. De lo que hemos visto no hemos hablado nada de hablar. Eso es una costumbre que se hace, pero no es una mitzvah. Porque no aparece ni en el Shulchan Aruch. Oye, Vamos. El Shulchan Aruch lo que te va a decir es, ese día, es año nuevo de los árboles, no se dicen, no se hacen ayunos, no se hacen cosas tristes. Si fallece, yo no quiero una persona, no se hace un discurso fúnebre ni nada. Eh, no se dice, no se hacen confesiones en el rezo,
y se hacen súplicas en el rezo. Eso es lo que te voy a decir. No hay uno público, no hay eso. Porque año nuevo de los árboles. Ahora ya entendemos por qué se asemeja un árbol a una persona. Otro tipo de costumbre que salieron de los cabalistas, pero es una costumbre, mera costumbre, no es mitzvah, es hacer un ceder, que es un ceder como el de Pesaj, pero puras frutas. No es que va a traer melón y patilla, porque son de la tierra, ¿verdad? Ni lechosa. Se ponen diferentes tipos de fruta con diferentes tipos de con textura y fisiología, esta así, esta asado, esta asá. Se trata de buscar frutas nuevas para decir la bendición de Shehiyanu, de estrenar. Y se hace las bendiciones correspondientes y se estudia algo de Torah. Eso es una costumbre. Ahí, o sea, aquí en la Unión tenemos los ceder, etcétera. Aquí va a haber uno, que se lo van a ver en vivo, no hay problema, la próxima semana. Sí, ya queda la próxima, ¿no? El El 15, ¿ah? 15 de Shabbat. Yo, O sea, la próxima semana. El- Bien, jueves. De la próxima semana. Sí. Ok. Tenemos aquí el jueves, tenemos. Ahora, otra celebración. Jessica dijo que dijiste ¿qué cosa? plantar arbolitos. Correcto. Yo me recuerdo que le pidamos en el Pero no colegio. hay mitzvah. Es una costumbre. Ah, no, claro. Yo digo, o sea, es mi recuerdo que yo Costumbre tenía. bueno, ¿por qué? Porque toda persona debe plantar un árbol mínimo, dar vida, ¿verdad? Hay una anécdota en el Talmud que dice, había un viejito, ¿sabes que el algarrobo tarda 70 años en dar su primer fruto? ¿El qué? Algarrobo. Agarrobo. Algarrobo es un fruto seco, una vaina marrón, seca, se parece el tamarindo, pero seco. No tiene nada, eso es arena, tierra. Se llama, y tarda 70 años. Hay harina de algarrobo y eso, etcétera. Ahora, puede ser tamarindo, pero no tamarindo. Entonces, el algarrobo, eso es lo que tomó Rabbi Shimon Bar Yochai al escribir el Zohar, 12 años en la cueva. Eso es lo que podía comer, algarrobo. Eso no tiene vitamina, no tiene minerales, es pura ceniza. Pues vitaminas, minerales, proteínas, cero. Ahora, pero se utilizaba mucho, de 70 años. Y vio un viejito que estaba, un señor mayor, plantando, y viene una persona y le pregunta, mire, uno más joven le dice, "Mira, señor, usted no, ¿por qué está plantando algarrobo si usted sabe que no, usted no lo va a ver, los frutos? Dice, bueno, yo encontré en el mundo algarrobo, yo tengo que dejar algarrobo. Y así vamos dejando. Los árboles también sirven como testimonio para futuras generaciones. Según la vegetación, sabemos que hubo aquí, que no hubo acá, que porque comieron las otras generaciones, que no hicieron, etc. Ahora, de plantar árboles, esa es la misión, de que nosotros, aparte del ecosistema, aparte de que está prohibido dañar la naturaleza, eso no es nuevo, hay movimientos ahora, pero para la Torah nunca fue nuevo eso, está prohibido dañar la naturaleza. Entonces, si menos un árbol, nosotros está prohibido talar un árbol, salvo cuestiones de peligro, que el árbol sea peligroso, que puede caerse sobre algo. Y cuando un judío tiene que talar un árbol, sea en la eso, la pues tiene que llamar a un no judío que lo haga, no judío para que lo haga. Y tampoco que me lo haga para mí, sino hay una cosa que, mira, te vendo el árbol para que salga ganando. ¿Cómo sale? Te vendo el árbol, tú me das un centavo, cualquier cosa, y yo después te pago el trabajo. Pero hay como una cosa de que no me tiene que pertenecer a mí el árbol. Tengo que dejar, ¿por qué? Porque el árbol es un ser vivo, no puedo matar por eso. Igual que no puedo matar un gatito, un perrito que no me lo voy a comer. Pero lo que único está permitido matar es para comer y nosotros hacemos las matanzas, o sea, bajo lo que se necesita. Por eso es más caro el kasher. O sea, no puedo decir vamos a producir tanto para tener almacenado. No. Somos la comunidad, el ganado, esto que está permitido Dios y peces, que es recoger peces.
Pescar es recoger los peces. Entonces, esa es el árbol. Otra mitzvah es el ceder. Hoy en día está muy popular el ceder y plantar árbol. Eso es lo que está popular. Ah, entonces hacer el ceder es mitzvah. No es mitzvah, Todo costumbre. todo es costumbre. Con todo lo demás. Y acá una pregunta, Rabino, porque, o sea, hablando de frutas, ¿hay una bendición en general, pregunto porque no sé, para todas las frutas o si yo estoy haciendo el ser y me voy a comer un ejemplo, un cambur? No, ahí se agarran. Cambur ya no es fruta del árbol, es de la tierra. Sí, ¿no? Por experiencia, ese ya lo vamos a ver, hay una fórmula mnemotecnia que es Maga Esh. Entonces, ese recurso mnemotécnico te va a decir cuál es el orden de las. Vamos a ver si ok, yo creo que lo habíamos visto. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo tu Bishvat, no tiene mucha. Sí, yo. De todo lo que vamos a ver, lo más fácil de todo. Fácil. Lo que tenemos que ver, ok, vamos a terminar aquí tu Bishvat. Tengo cualquier cosa. Entonces, ok. Y